Ya estamos prácticamente a mitad de camino en los distintos torneos de Centroamérica y por eso es que hoy vengo a actualizar cómo marchan las tablas acumuladas de cara a la clasificación para la Copa Centroamericana 2025. Bueno, y es que llevaba rato sin actualizar este tema, pero teníamos mucha actualidad entre torneos menores de selecciones, el inicio de la Conca Champions y además, por supuesto, también quería esperar un poco a que avanzaran estas ligas de Centroamérica, las 7 ligas centroamericanas, para que también ya fuéramos teniendo un poco más una idea de quiénes empiezan a posicionar como los candidatos a clasificarse por tabla acumulada en cada uno de los torneos, porque recordemos que también el campeón del clausura en todas las ligas, a excepción de Belice y de Panamá por el hecho de que es apertura y en Belice porque solamente tienen un cupo, entonces es el campeón mejor ubicado, pero pues también a excepción de estos, habrá otros que se clasifiquen por tabla acumulada y eso es lo que vengo a repasar el día de hoy y subo este video un poco tarde porque estaba esperando que finalizaran algunos de los partidos y se completaran las jornadas en estas ligas. Les iba a decir que llevo un par de días un poco perdido, aunque los sábados usualmente no subo video, pero el viernes no subí porque estoy un poco enfermo. De hecho, ayer quería grabar este video antes de todo esto para tenerlo listo, pero ni siquiera me salía la voz. Entonces, bueno, aquí voy un poco saliendo adelante y por eso es que hasta hoy es que subo video. Pero sin más preámbulos, sin más inicio, vamos de una vez con las distintas ligas. Comenzamos entonces con la Liga de Belice, que como les decía, únicamente tiene un cupo y como pueden ver, esta era la tabla previa a la jornada de esta semana. No han actualizado el gráfico, entonces tengo que mostrarles la anterior. Port Loyola con 35 puntos, igual que Verdes, después Progreso con 28, San Pedro Pirates con 23 y ya después lo del Bandits y lo de Guayiga sin comentarios. Pero aquí para actualizarles un segundo a la tabla, lo que se movió de momento fue que Port Loyola ganó, llegó a 38, el Verdes empató, llegó a 36, mientras que el Progreso pues llegó a 31 puntos y el San Pedro Pirates que sacó el empate y llegó a 24 puntos. Así que así marcha esto, donde ya el Port Loyola fue campeón del primer torneo y por ende empieza a posicionarse para ser el clasificado, porque aún si no quedara campeón de este torneo, digamos de clausura, el closing season como le dicen ellos, si fuera el campeón Verdes o Progreso o San Pedro Pirates, igualmente el que se decide por qué se clasifica es por esta tabla, el campeón mejor ubicado. Entonces, aun si el Port Loyola no fuera campeón y queda en este primer lugar, que empieza a acercarse, me parece que solamente quedan 3 fechas allá en el fútbol de Belice, pues esto posicionaría a este conjunto como el clasificado, pero bueno, todavía hace falta un poco más y no hay absolutamente nada definido porque todavía se puede mover bastante. Nos pasamos ahora al fútbol de Guatemala, en donde aquí pueden observar la tabla acumulada y en donde no solamente podemos ver lo de arriba, sino también lo de abajo. Ojo con el Guastatoya, que pues es el último lugar. Recordemos que solamente habrá un cupo de descenso en esta temporada ya en Guatemala, y el Guastatoya está peligrando 4 puntos, aunque sacó la victoria y empieza un poco a acercarse ahí al Marquense y a la Xuapa, pero pues de momento Guastatoya que está hundido en el fondo. Pero vámonos a lo que nos importa, que es el primer lugar. ¿Quién es el que ya está clasificado de parte de Guatemala? Bueno, el Xelajú, porque fue campeón, y por ende el Municipal está en una muy buena posición para asegurar su clasificación a la Copa Centroamericana. Como pueden ver, 51 puntos de momento en 26 partidos disputados. En total son de 32, es decir, que faltan 6 todavía por disputarle a estos equipos de la parte principal de la tabla. Y como pueden ver, Malacateco y el Cobán Imperial son los que están más cerca, 41 puntos, junto con Comunicaciones con 40, Antigua por ahí con 39, ya después lo del Chinabajul está bastante más abajo, pero está ya a 10 puntos de su inmediato perseguidor el Municipal, porque insisto, a Xelajú no hay que contarlo en esta acumulada para el tema de clasificación a Copa Centroamericana, y entonces en caso de que el campeón pues sea otro, digamos que puede ser Comunicaciones, por decir algo, clasificarían Xelajú, Comunicaciones como campeón y Municipal se podría asegurar ese primer lugar porque, pues como les digo, ya
a pesar de que todavía faltan 6 jornadas, hay muchos puntos en disputa, pero ya 10 puntos de diferencia hacen pensar que los Diablos Rojos pueden pues empezar a pensar en ser uno de los clasificados. Y aquí vemos por supuesto el tema del clausura también, cómo marcha en la Liga de Guatemala. El Municipal también es líder acá, Antigua marcha en el segundo lugar, y de ahí hasta Guastatoya, que a pesar de estar disputando el descenso por este tema de que en Guatemala clasifican 8 y solamente 3 se quedan por fuera, pues incluso podría descender el Guastatoya y disputar el título allá en Guatemala en la siguiente ronda. Pero así más o menos marcha el tema, para que también vean quienes tienen posibilidades de seguir peleando por el título en el fútbol chapín. Nos pasamos a la Liga de Honduras, que al menos hasta el momento, antes de empezar a grabar el video, no habían actualizado la gráfica, entonces no sé si les voy a poner por acá la de la jornada anterior o ya voy a poder actualizarla, pero al menos en todo caso háganme caso a lo que estoy diciendo, que ya está actualizado. En Honduras se han disputado 27 partidos de 36 que serán en total para la acumulada. Olimpia, que sacó el empate el día de hoy, llega a 58 puntos y es el que se posiciona para clasificar, al menos por tabla acumulada, asegurar ese cupo. El Real España es su perseguidor más cercano con 51. Motagua, que tiene 48, pero que ya está clasificado por haber sido el campeón en el torneo de apertura. Y después Maratón ya cae bastante más, hasta 36. Ya para Maratón pues parece muy complicado, a menos de que pues pueda acercarse al Real España, pero insisto, ya la distancia es de 15 puntos. Entonces aquí de hecho lo que diría es el Real España también está en una muy buena posición, pero tendría que esperar a ver si por ejemplo Olimpia queda campeón, entonces para ellos queda el cupo por la acumulada, o ellos buscar directamente el cupo. Para Maratón yo diría que ya es buscar el título de este torneo de clausura y complicarle entonces ahí el tema por ejemplo al Real España, su rival de la ciudad de allá en San Pedro Sula, porque eso haría que el que sea clasificado por tabla acumulada solo sea el primero, y sería Olimpia el que en este momento, a falta de 9 jornadas, si no me equivoco, 9 partidos por disputarse allá en Honduras, Olimpia tiene 7 puntos de ventaja sobre el Real España. Así que así está el tema en Honduras. Continuamos ahora con el fútbol salvadoreño, en donde aquí pueden observar la tabla acumulada. Firpo, que se mantiene en ese primer lugar con 61 puntos. Allá en El Salvador se han disputado 29 partidos de 40 que son en total, o los que se van a tomar en cuenta en total para la clasificación. Después está el Águila con 58, el Cacahuatique con 54, Isidro Metapán 51 y Alianza, que yo diría que es el que sigue ahí en la pelea con 48 puntos. Ya lo de Municipal Limeño con 37 y el Once Deportivo, que está séptimo con 35, pero que está ya clasificado porque fue el campeón del torneo de apertura. Entonces aquí sí será, no hay ni siquiera quien saltarse arriba, porque el ya clasificado está séptimo y parece muy complicado que pueda pelear más allá del sexto lugar el Once Deportivo, y por ende pues el Firpo, el Águila, el Cacahuatique y todavía el Isidro Metapán. Yo diría que para la Alianza empieza a ser complicado porque está a 13 puntos de distancia con 11 por disputar, 11 jornadas o 11 partidos por disputar. Yo lo veo bastante difícil, pero veremos cómo se pone la pelea ya en el fútbol salvadoreño. Aquí les muestro cómo marcha en la tabla del clausura 2025, igual el Firpo con una distancia significativa en ese primer lugar, y a partir de ahí para abajo hasta llegar al Once Deportivo, que después de clasificar solamente tiene 3 puntos, no ha ganado en este torneo, ha sacado 3 empates y está último en este clausura 2025. Así que complicada la actualidad de ese equipo que fue campeón, o que es de hecho el campeón del fútbol de El Salvador. Nos pasamos ahora a Nicaragua, en donde aquí pueden observar cómo está la tabla acumulada con mucha distancia. El Cacique de Diriangén 64 puntos y con un partido menos tanto el Diriangén como el Real Estelí. Ya en Nicaragua pues se han disputado digamos 28 jornadas de 36, pero estos dos principales equipos tienen uno menos, y que además hay que tomar en cuenta que el Diriangén ya clasificó, así que aquí el tema pasa al segundo lugar, que es el Real Estelí, y el Tren del Norte, que pues tiene 55 puntos, 10 de distancia, e insisto, con un partido menos sobre el equipo capitalino, que es Managua, y el Walter Ferretti, que incluso hoy perdió la oportunidad de seguir ahí arriba peleando porque perdió su partido, si no me equivoco, frente al Cebaco. Así que pues aquí diría que el Real Estelí empieza a asegurarlo, y Managua es tratar de distanciarse lo más posible en la tabla acumulada
para intentar que, pues, si el campeón es Dirian Gen, sean 2 por la acumulada e irían ellos junto con el Real Estelí, o que el Real Estelí sea campeón y entonces caigan ellos, porque, pues, por supuesto, todavía tienen posibilidades ellos de pelear por el título. Aquí, de hecho, ven cómo está la tabla y el Managua, con un partido más, está en el segundo lugar y puede estar peleando ahí por el título de esta clausura en el fútbol nicaragüense. Pero si todo se mantiene como lo hemos visto en los últimos años, desde 2018 solamente Dirian Gen y Real Estelí han sido campeones, y yo creo que las distancias cada vez son mayores con estos dos equipos y con respecto al resto del fútbol pinolero. Entonces parece difícil pensar que alguien más pueda alzar el título. Por supuesto, siempre está latente la posibilidad, pero para Managua seguir escalando ahí para mantenerse al menos en el tercer lugar de la tabla acumulada. Y por supuesto aquí pendientes al tema que CONCACAF todavía no se ha pronunciado de si Nicaragua podría superar por ejemplo, al Salvador o al fútbol de Panamá o alguno de estos en la tabla de las ligas, y que se le dé un cupo más, y por ende Nicaragua no tendría 3, sino que tendría 4, pero todo eso estamos pendientes de confirmación de parte de la CONCACAF. De momento yo les diría que hay que mantener pensando que son 3 los cupos de clasificación. Ya después veremos pues si se aumenta uno más y si se le quita alguno de los otros países, que por cierto podría afectar a que la acumulada no importe en algunos de estos torneos. Pero así está el tema con Nicaragua. Nos pasamos a Costa Rica, en donde aquí les tengo que mostrar la tabla de Teletica Radio, uno de los medios de aquí de Costa Rica, porque está pendiente un partido de la jornada que es hasta el día de mañana. Entonces la UNAFUT no va a publicar la imagen. Aquí pues le doy el reconocimiento a Teletica Radio. Aquí está la tabla acumulada con Alajuelense en la tabla, en la punta con 67 puntos, Herediano con 60, Saprissa con 56 y Cartaginés con 50. Recordemos, Costa Rica sí tiene confirmado 4 cupos de clasificación, y el Club Sport Herediano es el que ya está clasificado por haber sido el campeón en el Apertura. Así que Alajuelense pues ya con 11 puntos de distancia sobre Saprissa, que hoy de hecho perdió frente al Cartaginés, ya parece muy complicado que alguien quite al Alajuelense de ese primer lugar, y que en todo caso el que se acerca es el Herediano, que insisto no afectaría en absolutamente nada por ya estar clasificado. Así que el Alajuelense empieza a pues arrancar ahí un poco ese boleto a Copa Centroamericana, y siendo 4 yo les diría que ya prácticamente a un 99% estarán clasificados. Ahí el tema está en ver quién será el campeón del clausura, porque por ejemplo aquí Punta Arenas, que está noveno en la acumulada, si vamos a ver la tabla del clausura, lo pueden ver en el segundo lugar, que está peleando muy fuerte este equipo, incluso con una jornada menos podría empatar los puntos del líder, que es el Herediano, y yo creo que Punta Arenas es un serio candidato al menos a ver si puede pelear por el título. Y vean que Saprissa está sexto. Saprissa empieza a complicarse, ya pues yo creo que el día de hoy van a cesar al técnico José Yacone luego de la derrota en Conca Champions, derrota entre Cartaginés, una muy mala racha, y sexto lugar en la tabla del torneo. Así que para Saprissa, ojo, porque empiezan a encenderse las alarmas. Tendría que ser una catástrofe para que Saprissa no clasifique, que por ejemplo lo termine superando Cartaginés en la tabla acumulada, y que Punta Arenas, por dar otro ejemplo, sea campeón, y entonces clasificarían el Herediano y Punta Arenas por ser campeones, y por la acumulada Alajuelense y después Cartaginés. Entonces Saprissa podría quedarse por fuera, es una posibilidad, todavía es muy temprano para hablarlo, pero ojo aquí en Costa Rica que se puede dar alguna sorpresa en ese sentido. Y finalmente llegamos al fútbol panameño, que este fin de semana no tuvo acción. Así es como marchan la tabla de posiciones, con San Miguelito con 43 puntos, igual Plaza Amador, el CAI tiene 42, pero ya está clasificado porque es el campeón, y ya después ahí cae una diferencia para Árabe Unido con 36 y Universitario con 34. Así que la pelea yo diría que está entre el Sporting San Miguelito y el Plaza Amador, a falta, si no me equivoco, de 9 jornadas. Creo que llevan 23 partidos de 32 que se van a disputar entre estos dos torneos. Recordemos que en Panamá pues ni siquiera generan una gráfica, que para mí esto es un error de la liga panameña, porque después la gente no entiende cómo es que se deciden los clasificados a Copa Centroamericana, porque como ellos van al revés, juegan en año natural y no por temporadas como se hace en el resto de Centroamérica, pues no generan una clasificación. Nada más después dicen, pues fue por esta tabla que es inexistente para nosotros. Entonces yo creo que eso es un error en la comunicación, pero bueno, así marcha de momento el tema en el torneo de apertura de la liga panameña. Y pueden ver Sporting San Miguelito liderando la conferencia este y el UMESIT liderando la conferencia oeste. Y así está el tema con la clasificación a esta Copa Centroamericana, que insisto, todavía para llegar a conclusiones muy concretas es muy temprano, todavía pueden pasar muchísimas cosas. Los torneos que están más cerca de terminar todavía les faltan 6 o 7 jornadas
para la tabla, para que termine la temporada regular y empiecen ya los playoffs o la temporada, los siguientes, las segundas rondas, digamos, en los distintos torneos, y hay otros que incluso están a 10, 11 jornadas, así que simplemente quería hacer una actualización porque mucha gente lo había pedido, que esté muy pendiente con esto en cada uno de los torneos, así que en las próximas semanas, conforme ya se vayan acercando al cierre y vayamos hablando de qué necesita, de quienes ya van quedando fuera de la pelea, de quién ya empieza a asegurar el boleto, pues aquí estaremos, por supuesto, posiblemente los lunes, si la Conca Champions nos permite un poco de descanso en ese sentido, para estar actualizando entonces la clasificación a este torneo. Quiero conocer sus opiniones, quienes creen que van a asegurar en las próximas semanas su boleto, quienes quisieran que clasificaran, cuáles sorpresas creen que se pueden dar, más allá de, por ejemplo, ya el Once Deportivo, que fue el que sorprendió y que veremos qué tal le va con esa realidad que está teniendo en este momento en el fútbol salvadoreño. Y por supuesto les pido muchísimo apoyo dejando su like, compartiendo el video, dejando comentarios y suscribiéndose si son nuevos o si no me conocían y les gusta este tipo de contenido sobre Centroamérica y la CONCACAF. Así que nos vemos en las próximas semanas con otra actualización de los equipos clasificados a la Copa Centroamericana.